Hola, estás en Emilius VGS. Gracias por todo el apoyo a mi anterior video donde hablé sobre cómo agregar elementos virtuales en tus camisetas. Hoy iremos un poco más allá. Te enseñaré más ejemplos de cómo podemos crear ropa virtual y generar una experiencia mucho más interesante. Como siempre digo, crearé un prototipo y ya depende de ti lograr un buen resultado. Por supuesto, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Vamos directo al grano. Existen más de una manera de crear una experiencia con ropa virtual en Lens Studio. Por ejemplo, tenemos el Cloth Simulation y Body Mesh. En este caso, nos iremos por el camino de Body Mesh. Para ello, entramos a su documentación y como podrás darte cuenta, Lens Studio tiene bastante información para comprender exactamente qué podemos hacer. Y además, si exploramos bien, descubriremos guías de trabajo y allí encontraremos objetos para descargar. Genial, lo utilizaremos. Si has visto mis otros videos donde trabajo con Lens Studio, sabrás que suelo utilizar Blender. Se podría decir que los objetos 3D son la base de toda la experiencia. En esta carpeta veremos dos archivos. Usaremos el T-Pose. En Blender importaremos el archivo FBX. Vamos a entrar al modo edición. ¿Te das cuenta? Nuestro objeto 3D se compone de varias partes. Desmarca los elementos y entenderás perfectamente a qué me refiero. En este ejemplo, haremos unos pantalones virtuales. Para eso, seleccionamos la mitad del torso, para luego subdividirlo. Seguimos en Edit Mode y esta vez seleccionamos la parte frontal de los pantalones. Ahora iremos a las propiedades del material. Como verás, solo hay uno asignado, así que vamos a crear uno nuevo. Presionamos el símbolo más y luego asignamos. Si te das cuenta, vemos una diferencia de material respecto a las otras partes del objeto 3D. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la parte de atrás de los pantalones. No te olvides de seleccionar todos los vértices necesarios. Veamos si asignamos un nuevo material. Ahora seleccionamos el material 1 y entramos a V-Editing. La pestaña del mismo nombre, hacemos clic a Unwrap. Después vamos a posicionar bien el objeto 3D de esta manera, para luego seleccionar la opción Project from View. Así trabajaremos mucho mejor. De este lado seleccionamos la malla y la escalamos. Como paso adicional, necesitamos entrar al Shader Editor. Este espacio nos permite conectar las experiencias relacionadas a las texturas y al shader. Aquí presionemos Shift A y conectamos. Regresemos a V-Editor. Ya tenemos todo preparado para agregar nuestra textura. Ahora viene lo más importante, es la generación de dicha textura. Te recomiendo que trabajes de manera precisa porque de eso depende el realismo. Para este prototipo vamos a utilizar una textura simple. Buscando en Google encontré esta imagen que nos puede servir de ejemplo. La descargamos y la separamos en dos, frontal y posterior. Regresemos a Blender.
De este lado agregaremos la imagen que encontramos. Listo, acá está. Tenemos que ajustar nuestra malla con la imagen. Para eso usaremos las herramientas de transformar, escalar y el propio mouse. Tomará un poco de tiempo. Bien, parece que tenemos todo listo. Entramos a Shader Editor y seleccionamos nuestra imagen textura. Ahora, para que se vea dentro del objeto 3D, elegimos la opción Viewport Shading. No está nada mala. Definitivamente crear tu propia textura dará mejores resultados. Ahora vamos por el segundo material, que está relacionado con la parte de atrás de los pantalones. Realizaremos el mismo proceso. Entramos a V-Editing y configuramos las opciones. No te olvides de agregar la nueva textura. Y comencemos con el trabajo. ¿Qué tal va quedando? En Shader Editor proyectaremos nuestra imagen textura de esta manera. Ya está. Como podrás darte cuenta, necesitamos ajustar algunos detalles. Lo haremos en estos momentos. ¿Qué te parece ahora? Teniendo todo esto listo, vamos a exportarlo en formato FBX. No te olvides de seguir estos pasos para que se pueda exportar la textura adecuadamente. Ahora vamos a Mixamo. Usaremos Mixamo porque queremos que nuestro objeto 3D tenga esqueleto, una propiedad fundamental para animarlo y para que el Lens Studio pueda identificarlo y así generar un seguimiento del cuerpo. Simplemente tienes que agregar tu objeto. Colocarle los puntos de movimiento. Y generar el Auto Rigging. Perfecto, así quedaría. Lo descargamos y ahora sí vamos a Lens Studio. En Lens Studio usaremos la plantilla 3D Body. Esta plantilla ya la utilicé en otro video que hice sobre avatars, así que te lo recomiendo para que entiendas el detalle. Vamos a utilizar el ejemplo llamado Stick Figure. Y apagaremos el objeto 3D que estaba dentro. Importamos nuestro archivo. Lo agregamos dentro de la jerarquía 3D Body Tracking. Ya lo vemos ahí en la escena. Entramos al elemento 3D Body Tracking y seleccionamos Match Hierarchy y vinculamos nuestro objeto. Y ¡tarán! Se hizo la magia. Ah, pero eso no es todo. Tenemos que ocultar las otras partes de nuestro objeto. Para eso utilizaremos una textura llamada Occluder Legacy y la colocaremos en cada parte del cuerpo que debe desaparecer.
Listo, nos quedaremos solo con los pantalones. Ahora vamos a probarlo. No se ve tan mal y lo hicimos en poco tiempo. Imagínate lo que lograrías con una buena textura aplicada en tus objetos. Esto definitivamente abre una oportunidad muy grande para los diseñadores y artistas visuales. ¿Te lo vas a perder? Lo mejor de todo es que podemos combinar estilos. Por ejemplo, agregamos una camiseta y ahora tenemos otra pieza estética. Como siempre digo, esto es solo un prototipo. Hacerlo mucho mejor depende de ti. Dejo los archivos en mi Patreon. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.